siglos, los seres humanos nos hemos tratado de entender la materia y después de 100 años de la mecánica cuántica, ya no solo podemos entenderla, sino también la podemos diseñar. Y esa es la historia que quiero compartir con ustedes hoy, de cómo una teoría cuántica llamada la teoría del funcional de la densidad ha ayudado a transformar el futuro de materiales. Y para entender cómo esta teoría transformó la ciencia de materiales, primero tenemos que regresar a la base de todo, la física. ¿Qué es la física? Por simples palabras, la física es la ciencia que busca entender, que explicar cómo funciona la naturaleza. Y dentro de física se divide en dos grandes ramas, la física clásica y física moderna. En la física clásica, se utiliza para explicar por qué se caen las cosas y cómo se mueven un carro, cómo vuela un avión. Incluso gracias a física clásica podemos saber exactamente cuándo y dónde ocurre un eclipse solar o un eclipse lunar. Al inicio del siglo XX, los científicos empezaron a notar que habían varios fenómenos que la física clásica no podía explicar. Por ejemplo, cuando calentaba una vara de metal, se cambió en color dependiendo de la temperatura. O por qué los electrones se salen de una placa de metal cuando emite la luz que tiene suficiente energía. O qué pasa cuando las cosas mueven, los objetos mueven a la velocidad de la luz. Para contestar esas preguntas nació física moderna. Dentro de física moderna hay dos grandes teorías. La primera es la relatividad, que se utiliza para explicar la energía, el espacio, tiempo, la gravedad a las cosas muy grandes, como universo, como galaxias, estrellas. Y la segunda teoría es la mecánica cuántica, que se utiliza para explicar, entender el mundo muy pequeño, a escala atómica o subatómica. Hablar de física moderna, antes de llegar ahí, me gustaría hacer una comparación muy breve entre la física clásica y física cuántica. La principal diferencia es la escala, porque la física clásica estamos hablando del mundo visible, la cosa que podemos ver, tocar. Y en el mundo, en física cuántica, se utiliza para explicar el mundo muy pequeño, como el comportamiento de las partículas muy pequeñas como electrones, fotones, átomos, etc. Y en el mundo clásico, si la naturaleza es determinista, ¿qué quiere decir eso? Por ejemplo, si sabemos la posición y la velocidad de un carro, ahora mismo podemos predecir dónde estará después. Pero en el mundo cuántico, la naturaleza no es predecible, solo puede hablar de probabilidad. Por ejemplo, probabilidad de encontrar un electrón en algún sitio en el espacio. Otra diferencia es que en física clásica la materia y energía son continuas, mientras que en cuántica la materia y energía
se emiten o se absorben en paquetes discretos llamados cuantos. Y otra cosa más, que en el mundo cuántico las partículas se comportan como ondas y las ondas se comportan como partículas. Por eso son dualidad onda-partículas. Así que la física clásica sigue teniendo validez para los objetos grandes, mientras que la física cuántica la complementa para poder entender el mundo mucho más pequeño. Para hablar de la física moderna, para hablar de mecánica cuántica, entre 1900 y 1930 surgió una generación de genios que cambió para siempre nuestra forma de entender al universo. Todo inició con Max Planck. El siguiente, por favor. Todo inició con Max Planck, quien en 1900 propuso que la energía no se emite y se absorbe de forma continua, sino en pequeños paquetes llamados cuantos. Y para entender qué significa cuánto, imagina que tiene una escalera, esta preciosa escalera con muchos colores. Al subir a esta escalera, no puedes pisar en el aire, ¿verdad? Solo puedes colocar tus pies sobre los escalones, uno por uno. Así que energía funciona o se comporta de forma parecida, que en el mundo cuántico la energía solo puede cambiar por saltos, como está subiendo en los escalones. Sí, y un cuanto se define por h-mu. Es una unidad más pequeña que tiene la energía. Y Max Planck le surgió esta idea porque él estaba estudiando la radiación de un cuerpo negro, es decir, un cuerpo con temperatura emite luz. Y él observó que el color de una barrera de metal se cambia cuando aumenta la temperatura, ¿sí? Para explicarlo. Por eso le surgió la idea que la energía que se libera en cuanto, ya en paquetes discretos llamados cuantos. Y esto le dio el premio Nobel por su explicación en 1918. Unos años después, en 1905, Einstein, ¿alguien, todos conocen a Albert Einstein? A menos su figura, ¿quién conoce? Muchos, muchas gracias. ¿Sí? En 1905, Einstein retomó la propuesta de Max Planck y dio un paso más, que él dijo que la luz está formado por cuantos de energía, porque hasta entonces todo creía que la luz es solo una onda, como onda de agua o de sonido que conocemos. Pero Einstein dijo, no, la luz se comporta como onda y también como partícula, que después ya se llamarían fotones. ¿Sí? Y gracias a esta introducción que Einstein que explicó varios fenómenos que antes parecían imposibles. Por ejemplo, efecto fotoeléctrico, que cuando emiten luz, por ejemplo, luz de ultravioleta o rayo, es muy fuerte esta luz, que tiene suficiente energía
o conoce como una frecuencia de umbral. Si tiene suficiente energía, va a arrancar los electrones de esta placa de metal y se salen al vacío. Y gracias a esto, por eso dio que es posible el desarrollo de los paneles solares que tenemos hoy en día. Ahora, inspirado por la idea de Brooklyn sobre la materia, también se podía comportar como onda. Por eso Schrödinger era un físico austriaco que estaba buscando una forma matemática para describir el comportamiento de los electrones dentro de un átomo. Y en 1926 logró. Sí, y creó una ecuación, se llama la ecuación de Schrödinger, que después se volvió a ser el corazón de mecánica cuántica. Y gracias a esta ecuación de Schrödinger puede describir el comportamiento de los electrones dentro del átomo. Y esto le llevó premio Nobel en 1933. El siguiente, por favor. Heisenberg, en 1927, ya predijo cómo formuló una idea que cambia nuestra forma de entender el universo, porque dijo que no se puede saber de manera exacta la posición y la velocidad de una partícula subatómica. Sí, por ejemplo, si sabe la posición de un electrón, no puede saber qué tan rápido se mueve. Pero si conoce la velocidad de un electrón, no puede saber con exactitud dónde está su posición. Y solo puede hablar, en el mundo de cuántica, solo puede hablar de la probabilidad de encontrar una partícula subatómica, nada más. Y gracias a... Siguiente, por favor. Sí, hay varios científicos más y gracias a todos ellos, por eso dio cómo sentaron la base para el nacimiento de la mecánica cuántica. Y han conocido descubrimientos descubrimientos cuánticos y también mostrar que la física cuántica está moldeando el futuro en este año 2025. El siguiente, por favor. En este 2025 el mundo está celebrando el Año Internacional de Ciencia y Tecnología Cuántica. Y esta iniciativa fue programada por ONU y coordinada por UNESCO. El siguiente, por favor. Y ellos tienen los objetivos muy claros y profundamente humanos. Primero es promover la ciencia, la educación, desde aulas a sociedad. Siguiente, por favor. Sí. Y este es fomentar la colaboración internacional entre países, porque el conocimiento crece cuando compartimos. Y disminuye la brecha tecnológica entre naciones para que los avances ya están tienen acceso para todos, no solo en unos pocos. Y este es impulsar la participación de mujeres y jóvenes en ciencia, porque la diversidad impulsa la creatividad. Y también la conexión entre la mecánica cuántica con los retos que tenemos hoy en nuestro tiempo, por ejemplo, en salud, comunicación, energía sostenible,
etc. Y en América Latina y en México, esta celebración tiene un significado especial, ¿sí? Porque es una oportunidad para fortalecer la investigación y la enseñanza de la física moderna al público. Y además, también la divulgación de la ciencia al público general, ¿sí? A las niñas, a los jóvenes, a los niños, a personas que quizás nunca habían escuchado hablar de cuántica, pero que viven rodeados de sus aplicaciones cada día. Ahora, una de las áreas que la mecánica cuántica tiene un gran impacto es el estudio de materiales. ¿Y qué es un material? Un material tradicionalmente los científicos los agrupan en 4 familias grandes: los metales, cerámicos, polímeros y compuestos. Los metales tienen propiedades son conductores de electricidad y de calor. Y los cerámicos son muy duros y resisten con el calor, pero son frágiles. Y los polímeros son muy ligeros, flexibles y moldeables. Y mientras compuestos aprovechan las mejores propiedades de otros. Sí. Y gracias al avance de tecnología, ya los científicos ya van más allá de los materiales tradicionales, los materiales avanzados. Y los materiales avanzados son los materiales que diseñados, creados por tecnología que presentan las propiedades especiales que los materiales tradicionales no tienen. Por ejemplo, los semiconductores, que es la base para electrónica, y también los materiales semiconductores que se utilizan para los paneles solares, o los materiales magnéticos que utilizan para los generadores eléctricos, o los nanomateriales, por ejemplo, los grafenos, que son muy delgados, más delgados que una hoja de papel, pero es muy resistente, más que acero. Sí. Aquí me gustaría comentarles la metodología general para desarrollar cualquier material. ¿Ya? Para crear un material nuevo, especialmente los materiales avanzados, ya no es una cuestión de suerte, sino ya necesita una receta científica, están muy bien elaborados y llevan las 4 etapas: historia, estructura, propiedades y tecnología. ¿Qué quiere decir historia? Es aprender en pasado para conocer. Antes de comenzar a trabajar en un material, los científicos o los investigadores tienen que investigar todo lo que sabe de ese material, ya qué resultados ya han reportado, que ya han hecho los experimentos de ese material, porque con eso ya puedes saber ya qué funciona, qué no, qué falta puede hacer. Y después ya empiezan a buscar entender cómo ordenar los átomos dentro del material. Si conoce su estructura, porque la estructura del material define sus propiedades. Ya, por ejemplo, si es conductor, es flexible, es duro, es aislante, etc. Y después ya mide para saber qué puede hacer ese material. Por eso analiza las propiedades físicas, químicas, electrónicas, magnéticas, etc.
Y por último, ya una vez que ya conoce todo sobre ese material, ya lo llevan a una aplicación útil. Por ejemplo, se utiliza un semiconductor, ya usa para los paneles solares o los sensores médicos, etc. ¿Tiene alguna aplicación? Ahora, el siguiente por favor. Hay dos caminos principales para predecir las propiedades de los materiales. Es vía experimental y vía teórica y computacional. En vía experimental es un camino clásico, ¿ya? Que los investigadores fabrican un material, estudian sus propiedades estructurales, propiedades físicas, químicas, etc. y después lleva a aplicación. Tienen ventajas y desventajas. Las ventajas son que los resultados son verificables, son reales, pero desventajas son costosos, ¿ya? Y necesitan las condiciones controladas en tiempo y necesitamos equipos para fabricar. Y en segunda vía es teórica y computacional. ¿Qué quiere decir eso? Que no necesitan los equipos, no necesitan hacer experimentos, sino usan los modelos matemáticos y simulación en una computadora basando en por ejemplo, mecánica cuántica para predecir, diseñar las propiedades de un material, incluso antes de fabricarlo. Y este sí tiene la desventaja que dependiendo su exactitud, su calidad de resultado depende de la aproximación. Sí, pero la ventaja es que es menos costoso y puedo predecir las propiedades de material sin fabricarlos. Y en esta segunda vía nos lleva directamente a la mecánica cuántica. Quizás vamos a preguntar por qué tienen que ver con la mecánica cuántica aquí para estudiar los materiales. Y saben que un material está formado por muchos átomos. Un átomo es como un ladrillo para construir cualquier cosa en este universo. Y un átomo es la unidad básica de la materia. Y un átomo está formado por un núcleo y un electrón o varios electrones que giran alrededor. Así que un material está formado por muchos electrones. Así que si conoce el comportamiento de los electrones, cómo se interactúan entre sí con núcleos, cómo es su movimiento, ya puede conocer a las propiedades de los materiales o conocer la propiedad de ese material. Y para describir el comportamiento de un sistema de los electrones que están formando un material específico, usamos la ecuación de Schrödinger, ¿sí? Porque esta ecuación de Schrödinger nos permite saber dónde están los electrones, cómo se mueven, cómo interactúan, y después ya puede saber su propiedad. Pero el problema es que esta ecuación de Schrödinger, por ejemplo, para 1 millón, 1 trillón de electrones, y para buscar su solución, una solución que depende de la posición de 1 trillón de electrones, uno por uno, es imposible de encontrar su solución. Por eso, desde 1926, y tuvieron que esperar 40 años después, hasta 1964. El siguiente, por favor. En 1964, dos científicos, Kohn y Hohenberg, ya dieron un paso gigantesco, porque ellos dijeron 2 teoremas. La primera dice que si conoce la densidad electrónica de un material, ya puedes saber energía ya del sistema o de ese material. Y segundo es la densidad electrónica correcta es la que minimiza la energía del sistema. Y gracias a esto
ya el problema vuelve a ser mucho más simple. Y aquí donde nació la teoría del funcional de la densidad. Porque, ¿qué es funcional? Funcional significa que es función de una función. Y ahora, energía del sistema está dependiendo de la densidad electrónica. Por eso es funcional de la densidad. Pero joven Bosco no explicó o no nos dio a conocer cuál es el camino para llegar de la... el siguiente, por favor. Estos dos teoremas de joven Bosco es simplemente, podemos entender por simples palabras, es que no necesitamos rastrear cada partícula de arena en la playa. Con una foto general de la densidad, ya sabemos cómo se comporta toda la playa. Eso quiere decir que no tenemos que rastrear cada electrón, ¿ya? Y simplemente solo conocer la densidad electrónica, ya podemos conocer la energía del sistema. Y así podemos conocer las propiedades de ese material. El siguiente, por favor. Sin embargo, esos dos teoremas no nos dieron el camino para llegar desde la densidad electrónica hasta energía del sistema. ¿Sí? Hasta 1965, un año después, gracias a las ecuaciones de Coulomb, ellos dieron una idea brillante. Dice que en vez de tener un sistema de muchos electrones que interactúan entre sí, como tienen que ver su movimiento, además interactúan entre sí en los núcleos. ¿Y por qué no imaginamos un sistema de electrones que no interactúan entre sí, pero tienen la misma densidad electrónica que un sistema real? Y con eso ya se facilita muchísimo el problema. Porque si un sistema ficticio que tiene la misma densidad que un sistema real, y gracias a esta densidad electrónica ya podemos determinar la energía del sistema y con eso ya conocer las propiedades del material. Sí, esta es la ecuación de Coulomb, es similar con la ecuación de Schrödinger para solo un electrón. Aquí voy en esta foto es la imagen de Kohn, que en 1962 y sus dos investigadores postdoctorales, Hohenbach y Cham, están aquí, y ellos son los que fundadores o los que dieron el nacimiento de la teoría del funcional de la densidad, que está aquí. Siguiente, por favor. Y aquí les presento los 3 libros para quienes quieren profundizar en estudio de teoría del funcional de la densidad. En este primer libro nos da una introducción sobre DFT, y este segundo libro nos da más la práctica, cómo hacer los cálculos. Y el último libro es para quien que quiera estudiar DFT a fondo. Así que gracias a la teoría del funcional de la densidad, nos permite diseñar, simular y predecir las propiedades del material, incluso sin fabricarlos. Y así impulsar a la renovación de materiales. Sin embargo, se presenta un problema, que aunque la teoría del funcional de la densidad facilita el problema, aún así los cálculos son matemáticamente muy complejos. Por eso necesitamos supercomputadoras. ¿Y qué hace un supercómputo? Nos da capacidad de procesar enormes volúmenes de datos
y también podemos hacer los cálculos en paralelos y además que los resultados obtenidos en horas o en días en vez de ser mucho tiempo, semanas o meses. Aquí voy a presentarles un ejemplo muy breve y en un nivel más avanzado de un trabajo que he hecho, que yo no hice en mi tesis doctorado. Pero quiero recalcar algo, que aunque lo más complejo que lleva un trabajo en procedimiento es lo mismo: historia, estructura, propiedades y aplicación. ¿Cuál es el objetivo en este trabajo? Primero, el primer paso es historia. Después de hacer un análisis, estudio, investigar todo lo que ya ha publicado, ya sabemos que este sistema o este material es ferato de bismuto, es ferroeléctrico y antiferromagnético en temperatura ambiente. Ya, ferroeléctrico es una propiedad que tiene una polarización eléctrica que puede variar cuando se aplica un campo. Su polarización eléctrica, y también además presentar algo se llama antiferromagnético. Pero el objetivo de este trabajo es, quiero estudiar cómo la estructura afecta las propiedades de este material. ¿Sí? Esa es la parte que yo quiero enfocar. El siguiente, por favor. El siguiente paso es conocer su estructura. Y este material ferato de bismuto tiene estructuras, conoce como perovskita. En el caso ideal, es un cubo, ya que donde que los átomos de bismuto están en las esquinas, aquí color azul, y en hierro está en el centro. Y los oxígenos están en las caras. Este conoce como estructura perovskita. Genial. Segundo paso ya. Tenemos su estructura. El siguiente, por favor. Ahora, este se ve complicado, pero tuve que hacer para analizar. Es un estudio exhaustivo de la parte estructural. Conoce cómo se ordenan los átomos uno por uno, los ángulos, analiza cada detalle para llegar a una conclusión que si en cierto ángulo, cuando se varía, si se cambian sus propiedades, en este caso se modifica, se cambia desde un antiferromagnético a ferromagnético. ¿Ya? Ese que llegué a la conclusión. El siguiente, por favor. Y también esa es una super senda, porque cuando hacer estudios tienen que construir puede ser una senda pequeña o varias sendas para estudiar sus propiedades. Por ejemplo, gracias a esto también estudio las propiedades magnéticas. Sigue, por favor. Sigue, por favor. El siguiente. Ya calculé la estructura de bandas. Gracias a esto ya pude conocer si es material semiconductor, aislante, metal, etc. Siguiente, por favor. Sí. Este conoce como la densidad electrónica. Puede saber dónde están las cargas, que en este caso por contraste de color, que sabe que las cargas, los electrones están cerca del núcleo y afuera ya casi no hay. Y este conoce como función de localización de electrones y así. Y gracias a esto podemos saber dónde está la dirección de polarización eléctrica de material. Sigue, por favor. Así que en conclusión, que la mecánica cuántica no es solo una teoría abstracta, sino es la llave que nos permite mirar al mundo más profundo, y gracias a ella podemos
entender el comportamiento de la energía, de la materia, en el mundo cuántico. Y así podemos tener, crear tecnología que tenemos hoy, que estamos usando sin pensarlo, por ejemplo, la computadora, los celulares que están usando, los láseres que yo tengo aquí, la resonancia magnética, en muchos campos. Y además, la teoría de funciones de la densidad nos permite predecir, diseñar y simular materiales, y eso nos impulsa en desarrollo de tecnología. Y así, lo que comenzó hace un ciclo de una idea que es casi filosófica, ya, sobre los cuantos de energía, y hoy está impulsando el desarrollo tecnológico. Y nos recuerda algo importante, que entender la naturaleza a escala muy pequeña ya es el primer paso para tener un cambio en el mundo grande. Gracias. Vamos a ver las preguntas. ¿Qué preguntas? Si tienen alguna pregunta, algún comentario para la doctora. ¿A qué escala, podríamos decir, deja de cumplirse la física cuántica? O a la inversa, al pasar del macrocosmo al microcosmo, ¿en qué momento ya interviene la física cuántica? Por ejemplo, las neuronas, el funcionamiento que tiene. Ya podemos pensar en la física cuántica, en las neuronas, cómo funciona. Por el tamaño, digo por el tamaño. Ya. Porque cuando estamos hablando del mundo cuántico, estamos hablando de escala atómico y subatómico. Por ejemplo, las partículas subatómicas como electrones, átomos, protones, fotones, sí, a esa escala que estamos hablando. A ver, por acá, maestro Julián. Sí, muy buenas tardes. Es un gusto estar aquí escuchando algo tan interesante. Pocas veces se pueden escuchar este tipo de conferencias. Nos habló un poquito acerca de los nuevos materiales. Hemos escuchado hablar acerca del grafeno, que es uno de los materiales que está relacionado con esto de la teoría cuántica, y que se pueden diseñar diferentes materiales teóricamente, diríamos, haciendo uso de la computación y todo eso, ¿no? Aparte del grafeno, ¿se han encontrado o se han desarrollado otros materiales? Es una de las preguntas. En mi trabajo, en general, que por ejemplo, con teoría de funciones de la densidad, ya nos permite predecir, diseñar, simular nuevos materiales, y depende de lo que está enfocando cada uno. Hay mucho que enfocando en mundo, o en nanomateriales, depende del tipo de materiales que quiere enfocar. Y como ahora está diciendo que sí pueden, no sé si entiendo bien tu pregunta, que está hablando sí puede diseñar nuevos materiales, ¿qué otro tipo de materiales hay? Por ejemplo, en mi caso que he trabajado con los materiales ferroeléctricos, magnéticos, los materiales multiferroicos, y sí se puede crear nuevos materiales. ¿Cómo crear nuevos materiales? A través de dopado, ¿ya?
cuando ya con un dopado simple ya puede modificar su estructura y modifica sus propiedades y así ya está creando un nuevo material, así de simple. Miguel Ángel. Doctora, muchas gracias por tan hermosa conferencia. Fíjense que creo que no tiene más de 15 días salió un artículo publicado. Recuerdo que capturé la pantalla, dice: crean los primeros cristales de tiempo visible usando luz. Crean los primeros cristales de tiempo visible. Entonces yo dije, ¿cómo? Ahorita, por ejemplo, yo desde que leí la nota, que no le entendí mucho porque precisamente tiene componentes técnicos, pero pues ahorita mencionó usted 4 tipos de materiales: los metales, ¿verdad? Los compuestos, bueno, los otros, pero cristales de tiempo. Eso, ¿podría usted comentar un poquito sobre eso? Yo no he leído ese artículo, tampoco he escuchado ese término de cristal de tiempo visible. No estoy claro ese artículo. Si gusta, le puedo concepto. leer un fragmentito a ver si nos dice: por primera vez en la historia, un equipo de físicos ha logrado hacer visible algo que parecía confinado al mundo de las teorías y simulaciones cuánticas. Se trata de un cristal de tiempo, un fenómeno tan extraño que desafía nuestra comprensión habitual de cómo se comporta la materia. Este extraordinario estado de materia, que hasta hace poco solo podía detectarse mediante instrumentos altamente especializados, ahora es observable directamente bajo el microscopio e incluso en condiciones especiales a simple vista. El logro pertenece a investigadores de la Universidad de Colorado en Boulder, quienes publicaron sus hallazgos en Nature Materials. Entonces, bueno, obviamente no sé si con esto pudiera usted aventurarnos una idea de qué es eso, ¿no? Desde mi punto de vista, todavía no estoy muy claro si estoy entendiendo bien ese fragmento del artículo, sino no sé si está tratando de hablar sobre la estructura del material o no estoy claro, por eso no puedo dar una respuesta, pero sí hay una relación muy fuerte, estrecha entre la estructura del material y las propiedades del material, porque conoce la estructura o se modifica la estructura del material si modifica sus propiedades. Ok. Bueno, y aprovechando que tengo el micrófono, siempre me ha llamado la atención, por ejemplo, ya ve que la Voyager ahorita ya va a cumplir ahora en noviembre el primer día de año luz, estas 2 naves que salieron, y bueno, el James Webb, ¿no? El telescopio, esos materiales que se crean para protegerlos donde van. Siempre yo me pregunté cómo construyen esos materiales que van a proteger estas naves que van en la cuestión del espacio. Eso, ¿cómo se construye un material que va a estar en el espacio? Yo pienso que para construir algo que usa los materiales, que puede cubrir o puede proteger algo cuando viaja en el espacio, primero tienen que crear las condiciones extremas, ¿ya? Y tienen que hacer las pruebas con esas condiciones extremas para saber si se puede o no. Y es un proceso muy complejo para llegar ahí. A ver, otra pregunta por acá. Bien, por lo que se acaba de mencionar y lo que nos informó, quiere decir que si matemáticamente se pueden diseñar nuevos materiales, significa que en la naturaleza, es decir, en el cosmos, se pueden encontrar todos esos tipos
posibles de materiales que se pueden diseñar. Me vino a la memoria con lo que comentaba aquí el ingeniero, en el asteroide que está cruzando ahora por nuestro sistema solar, el 3I Atlas, los materiales que contiene se están comportando de manera diferente a la que se comportan los cometas comunes de aquí del sistema solar. Es posible entonces que este asteroide que viene de fuera contenga materiales diferentes a los que conocemos. Es posible entonces. ¿Qué nos podría mencionar? Mi respuesta es sí, porque es algo desconocido por nuestros seres humanos. Por eso tenemos que investigar, tenemos que estudiar para conocer tanto su estructura, sus propiedades. Hay tantas cosas que estamos desconocidos, no sabemos. ¿Sí? Por eso dice que sí hay esa posibilidad que es diferente, son distintos, sí. La respuesta es sí. A ver, por acá. Quería preguntarle, doctor Alin, si ustedes desarrollan un software, bueno, más bien los resultados de simulación que obtienen un nuevo material, ¿qué tan factible es llevarlo experimentalmente? En todas las opciones es posible llevarlo a la parte experimental, o hay ocasiones que experimentalmente no es difícil de obtenerlo. Dado que ustedes ya tienen la parte de simulación, llevarlo a la parte experimental, ¿siempre es posible o no? Yo pienso que la simulación y diseño de material, vía teórica computacional, también ir de mano con la experimental, no están tan separados. Por ejemplo, gracias a teoría de funcional de la densidad, una de las herramientas muy poderosas que nos permite predecir la propiedad del material, y gracias a eso podemos decir a los candidatos prometedores que podemos hacer experimentalmente, y una vez, en vez de que hacer todos, en vez de que fabricar todos los posibles materiales, podemos elegir a los candidatos prometedores, y con eso hacen material, fabrican material, mire sus propiedades y hace comparación, y así como impulsar en desarrollo tecnológico como material, va de mano uno a otro. Sí. Richard. Gracias, Olin, por tu conferencia. Una pregunta, la teoría de función de la densidad debe tener algunas limitaciones. ¿Cuáles son? Y otra cosa, si yo soy estudiante y quiero adentrarme en un trabajo sobre esa área, ¿qué necesito saber? Sí, en tu primera pregunta es sobre limitación. Como cualquier herramienta, sí tiene limitación. Por ejemplo, en teoría de función de densidad o esta simulación, estamos calculando las propiedades en temperatura absoluto, cero absoluto, ¿ya? Y mientras que, y otro también es, depende mucho la calidad o la aproximación que se utiliza, ¿sí? Y los resultados sí tienen limitaciones, por ejemplo, depende de la aproximación que se utiliza, y también depende de, sí, tiene sus defectos. Por ejemplo, la estructura de bandas en GAP sí es subestima comparado con los resultados experimentales. Los parámetros de red sí están más o menos comparados con los resultados experimentales. Sí tiene varias cosas. Por ejemplo, como es teoría de función de la densidad, sí es
cuando quiere describir la correlación fuerte de los orbitales como DF, sí, también no describe bien esa parte. Por ejemplo, para cristales hay periodicidad en el espacio, y lo que decía el maestro McDonald es en el tiempo, la periodicidad. Un cristal es eso, es periódico en el espacio, pero cuando hay periodicidad en el tiempo, es como una especie de cristal. Entonces, ¿la teoría funciona para cristales solamente o también para amorfos, los que no tienen periodicidad? Ya, en los cálculos, la simulación, sí trabajan muy bien con los cristales. Ya entendí que te refieres a un cristal visible. Ya, cristal es cuando ya tiene periodicidad, ya, que es en 3D, en todas las direcciones. Sí trabajan muy bien, pero en caso que amorfo ya es muy complicado, porque un cálculo es muy costoso, que es casi imposible si tiene por ejemplo, un amorfo que tiene muchísimos átomos y no cumple ninguna, como tiene la periodicidad pero corto alcance, ya es un problema más complicado para calcular las propiedades. Pero sí sí, pero para un cristal sí es, ejemplo, en caso de Ubuntu, como el sistema que estoy calculando en Pareto y Bismuth, sí es factible el cálculo. ¿Y cuál fue tu segunda pregunta? Ya. Trabajo sobre esto, ¿qué se necesita saber? Ya. En los chicos que quieren empezar con cálculo, que quieren estudiar las propiedades de materiales, primero, lo más importante es que sí quieren hacerlo. ¿Sí? Quieren estudiar, quieren conocer, ¿cómo usa la palabra aventar? Para conocer. Ese es muy importante. Primero es si tienen ganas de hacerlo. Y segundo es, no necesita conocer programación ni nada para trabajar, pero sí tienen que conocer un poco sobre cómo trabajar en terminal. Eso sí es importante. Es algo simple, sí se puede aprender por poco tiempo. Y además debe tener acceso a tiene un paquete computacional que se puede utilizar, pero sí, los paquetes computacionales, hay paquetes que son libres, ya no tienen costo, puede utilizarlo como cuanto expreso. ¿Sí? Y por otra parte, sí necesita acceso en un supercómputo. Sí, aquí en México hay más de 10 centros de supercómputo que se pueden utilizar para avanzar sus cálculos, porque a veces necesita como un sistema, un material, como un sistema que tiene varios cientos átomos, sí necesita un supercómputo para hacer su cálculo. A ver, aquí hay varios estudiantes, a ver alguno que tenga alguna pregunta por ahí. Hay algunos estudiantes de física, a ver acá, a ver, tenemos una pregunta. Bueno, mi pregunta es, este tipo de materiales y la forma en que se construyen, ¿qué uso y aplicación práctica tienen para descubrir o incluso crear otros materiales a partir de estos mismos? Sí, hay dos partes. Puedo a partir de un material que ya es conocido, por ejemplo, ferrato de bismuto, que yo ya tengo ahí. Sí, este es un material conocido. Y ahora, a partir de ese material, puedo dopar con otros elementos para modificar su estructura, modificar sus propiedades, para tener una aplicación específica, por ejemplo. O también puede a partir de descubrir un material completamente nuevo. Puede ir por dos vías. Y como les comenté, que pueden ir por el camino historia, estructura, propiedades y aplicación tecnológica. O pueden ir de vez. ¿Ya? Ustedes quieren una aplicación específica, entonces regresando, buscar qué propiedades necesitan para tener esa aplicación que desean. Y después regresa a
estructura y regresa a mejorar un material conocido o un nuevo material. A ver, por acá tenemos otra pregunta del maestro Rodrigo. ¿Qué iban a hacer por allá los jóvenes? Ya, doctor. Ok, gracias. Doctora, gracias por la charla. Básicamente aquí me surgen varias dudas porque hay la química computacional y veo el bismuto y bueno, toda la historia que están usando ahí tres elementos. ¿Necesitan conocer de química para poder hacer estos cálculos o cuáles son las herramientas básicas, en este caso de un físico o alguien que se quiera adentrar a esta aventura tan maravillosa que no es, porque hablas de este futuro, el futuro es cuántico, ¿qué requiere además de lo que ya has comentado? Quizá esta pregunta es dirigida a los chicos jóvenes que están empezando la carrera y quieren someter o empezar a este estudio. Primero los cálculos van a aprender muy rápido. Lo mismo como si usted llega a una fábrica o quiere empezar a trabajar en algo. Y cuando llega ahí, la persona que ya sabe sobre ese trabajo o esa actividad ya le puede enseñar a hacer pica este botón, mueve esta y ya tiene resultados. Esa es la parte técnica, es fácil. Ahora viene otra parte de la investigación. Después de llamar a los cálculos, obtiene los resultados. Ahora es el proceso de procesar los resultados y interpretar los resultados, describir los resultados, explica por qué ocurren las cosas. Aquí se necesita conocimiento básico, tanto física, química, de todo lo que están estudiando en su carrera. Todo eso sirve. A veces los estudiantes dicen que para qué estudia todo eso. Y sí, en algún momento va a necesitar todo. Para entender, mientras que más conocimientos básicos tienen, ya más sólidos van a tener, más fácil entender cuando tienen los resultados del cálculo. En este caso particular que estoy hablando. A ver, una pregunta más, una pregunta más. A ver, por acá nos habían levantado la mano antes. A ver, un estudiante de física. Hola, buenas noches. Pues antes que nada felicitarle por su plática. Estuvo muy interesante y qué padre que hizo el esfuerzo de venir hasta acá, entonces eso se agradece. Bueno, mi pregunta es, si en un dado caso, más adelante uno quisiera dedicarse a este mundo de los materiales y ese tipo de cosas, ¿qué tanto de física cuántica o qué tantos conocimientos habría que adquirir para poder desarrollar esa parte? ¿Qué tanto conocimiento de física que necesitas saber para trabajar en eso? Es lo que creo que la parte fundamental que tienen que dominar aquí es la mecánica cuántica. ¿Sí? La mecánica cuántica es la parte matemática, especialmente la ecuación de Schrödinger. Tienen que entender ese conocimiento básico para entender los cálculos. Porque finalmente ustedes van a mandar cálculos, pero entiendo por qué. ¿Ya? Porque está mandando cálculos, qué realmente está calculando, qué están considerando el cálculo. Y esa es la parte de mecánica cuántica, especialmente la ecuación de Schrödinger que tienen que dominar. Porque cuando estudia un material, te voy a explicar el ejemplo. En el material está formando por muchos núcleos. Por ejemplo, un sólido, un cristal, ya que está formando así con periodicidad de cómo ordenar los átomos, los iones en el espacio, bien ordenados. Y los átomos están formando por el núcleo y por los electrones que están girando.
Quiere decir que este material está formado por muchos electrones. Y si conoce ese comportamiento de los electrones, ya pueden conocer las propiedades, por ejemplo, la conductividad, magnetismo, etc. Pero electricidad también, muchas. ¿Y cómo describir el comportamiento de los electrones? Necesita la ecuación de Schrödinger, porque tenemos un sistema de trillones, billones de electrones, pero los electrones cómo se mueven, cómo interactúan entre sí, cómo interactúan esos electrones con los núcleos. Y ese necesita la ecuación de Schrödinger, el corazón de la mecánica cuántica, y para describir todo eso, es en comportamiento. Bien, una pregunta más, a ver aquí. Buenas noches, está muy interesante la conferencia, de nuevo la felicito. Como sabemos, todo esto al final del día es teórico, por así decirlo, ¿no? Lo tenemos en papel y lo plasmamos. Y al momento de pasarlo de manera computacional, ¿qué lenguaje de programación utiliza para programar toda la matemática que se necesita para la supercomputadora? ¿Está hablando el algoritmo, Sí, lenguaje de programación, por ejemplo, C o... Estos cálculos no necesitan conocer programación, porque solo necesitan los paquetes computacionales que ya son creados. Eso ya están, por ejemplo, VAS, cuando Expreso, Fiesta, ya hay muchos. Ya los que quieren estudiar material, predecir, diseñar, simular, ya pueden utilizar los paquetes computacionales que ya están en la red, en el mercado, y usa eso para hacer la simulación. Ya no necesita escribir R0 para construir un paquete computacional. Ya. Pues agradecemos mucho. A ver, perdón. Por último, ¿no? La teoría de cuerdas pretendía unir o pretende unir la relatividad con la física cuántica. ¿Qué tanto se ha hecho en ese sentido? La teoría de cuerdas pretende unir la relatividad y la física cuántica, ¿verdad? Y habían 4 teorías y luego la unión una sola o 5, no me acuerdo. Pero ¿qué terminó? La teoría de cuerdas ya no se estudia, ya no hay solución, no hay manera de demostrar lo que pretende describir, ¿no? Porque ese es el problema, ¿verdad? Es teoría, pero vamos a llevar ahora a la práctica. ¿Qué hay con eso? ¿Qué siguió con la teoría de cuerdas? ¿Ya se abandonó? ¿Qué sabe sobre eso? Esa parte no sé qué puedo decirles, porque no... En la conexión entre, ¿cómo dirá? Joaquín que uno entre la mecánica cuántica con la relatividad, pero no tengo el dominio relacionado con la teoría de cuerdas. Estoy más enfocado en materiales, pero sí en ciertos momentos sí necesitamos cómo considerar a los efectos relativistas, pero solo relacionados con materiales. Gracias. Pues muchas gracias. Le damos un fuerte aplauso a la doctora Limón. Le agradecemos mucho la disposición que ha tenido para acompañarnos en este ciclo de conferencias. Muchas gracias a la doctora. Y los invitamos y nos acompañan aquí al frente para una fotografía oficial. Doctora